que disfrútenlo. Y sí, nunca se deja de aprender, o sea que siempre, si nos ponemos en este rol de aprendizaje, nunca dejamos de aprender. Pero bueno, hoy es un día a los que están en ese proceso y nada, hay que también ser agradecidos, ¿no? Por permitirse uno estudiar. Como una carga, sino como una oportunidad. Hoy, esta semana siempre fue una semana de eventos y de poder realizar actividades en relación a estas fechas del estudiante, pero bueno, no fue autorizado, como sabrán ustedes, no solamente en nuestra institución, sino a nivel general no fue autorizada la semana del estudiante por el hecho de la pandemia, ¿no? Más que todo. Así que bueno, vamos a seguir con lo nuestro y cada uno trate de disfrutarlo y si no, reunirse, que ahora se puedan reunir grupos. Estaría bueno. ¿Ustedes se han reunido en alguna oportunidad o no todo el curso? ¿No? Profe, no, todavía no. Oh, ya está ahora. Si bien ayer nos reunimos un grupo porque fuimos a hacer las prácticas, sí, pero de 8 estudiantes. Estaría bueno reunirse para no terminar así. Así que, no sé, pónganse las pilas a organizar una reunión así comparten. Y más que todo. Bueno, pero podrían ahí organizar, falta. Hay tiempo. La última cena obviamente lo vamos a tener. Va a estar bueno y las alas. Sí, porque ahora, o sea, se puede, dentro de todos los cuidados, se puede, estaría bueno, porque si no va a quedar ese recuerdo ahí del aula virtual, que está como podemos, pero no. A ver si hay posibilidades. Y no sé lo de los egresos, la verdad que no tengo idea cómo está. Tengo entendido que algunos de recompensa a todo lo que vienen haciendo y el sacrificio que vienen haciendo es poder también disfrutarlo. Y es una forma de cerrar ciclos también, ¿no? ¿Tiene idea, profe, más o menos cuándo terminaría todo? Así en base a eso también podemos organizar nosotros. Las clases terminan ya, nosotros, a ver, para noviembre ya tendría que estar cerrándose notas, ya que las fechas van a seguir, pero 11 de noviembre me parece que ya está todo definido. Ya octubre, la primera semana de noviembre ya como que estamos ahí cerrando. Sí. Gracias, profe. Sería bueno antes que termine, o no sé, después. Después suele dispersarse porque uno tiene que rendir materias y es como más difícil, pero bueno, piénsenlo, intenten reunirse. Sí, yo creo que ya para esa fecha estamos definiendo, por lo menos la materia mía sí. Los exámenes de diciembre y bueno, pero las clases ya en la primera semana de noviembre ya estamos ahí como cerrando notas
orden, bueno, todo lo que hace más que todo lo administrativo, ¿no? Así que bueno. Y el lunes que viene, el próximo lunes, empiezan las clases, la secundaria, todos presenciales. Sí, estaban diciendo que en todos los niveles. Miren, si no nos cae una sorpresa, y sorpresa digo en las noticias, porque estamos como atentos también a ver qué pasa con los terciarios, los institutos y la universidad. No sé ustedes qué piensan, pero es toda una movilización si nos dicen lo presencial o no. Ayer el director Sí. Fabián dijo que no, que todos los que estamos en facultad no. O sea, él le llegó como informe oficial Sí, también dijeron del Ministro de Educación. También dijeron de la secundaria que no, que este año terminarían virtual y bueno, y hay modificaciones. Bueno, no descarto que por ahí haya una noticia sorpresa. En esto de las noticias sorpresas, ¿no? Pero bueno, sigamos nosotros y recuerden, intenten, por lo menos intenten, ¿sí? Pero después uno queda con ese recuerdo, uy, tendríamos que haberlo hecho y ya fue, ¿qué nos pasa? ¿No? Tendríamos que haberlo hecho y... ¿Cómo? Rendir en Podría diciembre tomar el presencial. examen. Sería bueno, porque ahí sería una reunión forzosa. Bien. ¿Cómo están con los cursos? Bien, yo terminé de OPS y estoy con el de, bueno, el Coursera. Bien. Bueno, ya después vamos a dedicarle unas clases a esos cursos, ¿sí? Bueno, hoy vamos a... ¿Alguien más que quiera decir algo? Antes de comenzar con lo nuestro. ¿No? El módulo de Coursera, ¿cuántos módulos tiene, profe? ¿El curso? ¿Sí? ¿Cuál? Uno tiene 5 módulos y el otro tiene 7. Me parece que ya me parece que estaban los últimos videos. Son muchos videos de Coursera, pero no sabía si eran cuántos módulos. Sí, no tiene tanto teórico, porque lo teórico es más hablado en videos, ¿no? Está bueno. Para hacer el otro curso. Sí. Pero está bueno, ¿no? Está buenísimo. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Hay cosas que, bueno, Profe, no saben. ¿Usted dijo que esperemos hasta los primeros días del mes que viene para entregárselo o ya se lo podemos ir entregando? Bueno, envíenmelo los que lo han terminado. Yo, de la fecha límite es en la primera semana de octubre. Pero si ya lo han terminado, envíenme, pero te voy a dar unos tips escritos, Nati, para que vos lo compartas en el grupo, y en relación a esos tips, son 3, se los he explicado verbalmente, pero se los voy a pasar, ¿sí? Para que puedan a esos tips, enviarme el material y para que no interpreten cada uno que enviarme, ¿está? Bueno, pero vamos a hacerlo de esa manera. Bueno, nosotros tenemos nos queda pendiente depresión, violencia, urgencia mental, y quería ver si nos alcanzaba el tiempo para autismo y para algo, 2 por lo mínimo como para de niños, que sería autismo y sería
hiperconducta en los niños. Serían esos temas que nos faltan en cuanto a psicopatología. Parece que sí que vamos a llegar bien con los tiempos. Bueno, hoy vamos a ver otro tema. Ahí voy a abrir mi archivo. Deme un minuto. Violencia. Violencia, vamos a ver el tema de violencia en sus distintas, pues violencia es un abanico, este tema de violencia es un abanico de subtemas. Vamos a tratar de conversarlo en una forma general. Seguramente ustedes en algunas materias han llevado el tema de violencia, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, en antropología, por ejemplo, el año pasado. En antropología, bien. En materno llevaron. En adulto también y en materno también, profe. Bueno, a ver. Claro, porque es como una violencia social, habrán llevado en antropología. Sí. Violencia social. Y en adulto y anciano, violencia en las personas, en los ancianos. Y en materno, violencia de género, más que todo en la mujer embarazada. ¿Fue así de puntual los temas que desarrollaron o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos estado haciendo con los temas que ustedes han visto en otras materias, pero realizamos así como trastornos de la conducta alimentaria, le damos más enfoque o más énfasis en problemáticas que tienen que ver con la salud mental o los trastornos mentales o problemáticas más psicosociales, ¿sí? En ese sentido ampliamos los temas y también vamos a ver el tema de violencia dentro de ese contexto. La violencia y sus implicancias en la salud mental de las personas. Bueno, vamos a ir a tratar de ampliar mucho más. Y hay un tema, violencia simbólica, por ejemplo. También me gustaría desarrollar violencia simbólica que tiene que ver más con esto que se hace, pero que no se dice. Es decir, nadie habla, pero está presente. De la misma manera, los efectos son silenciosos, pues la persona no admite que haya violencia o lo asume como una verdad y naturaliza, ¿no? Me parece que esa es la vuelta que le vamos a dar con violencia.
porque hablar de violencia en las instituciones formadoras, ¿no? Como las tras una hay tipo de análisis que sí, que sí, vida, uno y vamos a los no toda cultura o las culturas son también más violentas, ejercen violencia contra las personas, ¿no? De ahí que nace también la estigmatización y la discriminación, porque no se acepta a uno que no es igual a los otros, y eso también es violencia. Bueno, cuando ustedes vamos desarrollando y en la manera que ustedes van recordando los temas avanzados en relación a violencia, vamos ampliando, ¿les parece? Bueno, para estudiar los temas, todos los temas, uno siempre tiene que poder, esto que estamos aprendiendo en esta materia, es darle un enfoque y poder entender desde dónde estamos estudiando los temas y desde dónde no lo estamos estudiando. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener en claro que los temas que aprendemos, ¿sí?, tienen una orientación y que no es todo el saber puesto en ese tema, ¿no? Nosotros tenemos una lente que miramos los fenómenos que estamos estudiando de una determinada manera. Entonces, quedan esos temas también para seguir estudiándolos, ¿sí?, desde otras ópticas, ¿no? En psicopatología nosotros hemos tratado de apartarnos, si bien sí vemos la clínica en sí, del padecimiento mental, pero hemos rodeado a este padecimiento más allá de la clínica y siempre hablamos de la implicancia que tiene en la persona, en el medio social, en la vida cotidiana, en la familia. De esa manera estamos conversando los padecimientos mentales, ¿no? Bueno, hay material y puede haber, de hecho que no puede ser, es que sí hay otros espacios donde solamente se estudie a los padecimientos mentales desde la clínica. ¿Qué significa esto? Que hay espacios, capacitación, posgrados inclusive, que se estudia a la psicopatología desde la clínica y hacen un estudio profundo de este recorte que es manifestaciones clínicas, síntomas, tratamiento, esquemas de tratamiento psicofarmacológico, complicaciones. Entonces ahí es el recorte clínico de ese padecimiento, ¿no?
hay otros espacios donde se estudian los padecimientos mentales desde otra óptica que puede ser, por ejemplo, los padecimientos mentales y sus implicancias políticas, sociales. Entonces, en esos espacios lo que se profundiza es el estudio, sí, de los padecimientos, pero se habla de todos los componentes sociales y políticos y económicos, ¿sí? Se bordea la clínica, pero se hace énfasis más en otros aspectos, ¿está? Eso de ahora en más y siempre ustedes tienen que ser, cuidadosas en el sentido de saber desde dónde se está estudiando el fenómeno, desde dónde se está estudiando el fenómeno, que no todos los temas que avanzamos en este espacio y en otros es un tema acabado y de ahí en más no hay otra cosa, ¿sí? Quiero que quede claro, no solamente para esta materia, en todas las materias tienen una mirada, ¿sí? Hay otros espacios que miran desde otro lado ese mismo tema, inclusive la enfermería, ¿no? Quienes están haciendo el curso de los seminarios, ustedes se habrán dado cuenta que en esos encuentros de los seminarios no se habla de clínica, sino se habla de la situación de enfermería, situación de cuidado, de qué espacio, de qué características tienen esos espacios de formación. Vamos a partir de esta acción que es una situación. La violencia es una situación en la que alguien, ¿sí?, con más poder somete a otro alguien, ¿sí?, y abusa, o sea, hay una excesiva utilización de ese poder para someter al otro. La violencia es ese ejercicio de poder que uno tiene y que lo utiliza a ese poder para el sometimiento. Eso es poder, ¿verdad? Ya hablando de la relación desnivelada de poderes, estamos mencionando y hablando de violencia. Todo aquel o aquellos que someten están ejerciendo poder. Entonces vamos a comprender de que hay sutilezas de poder que están tan arraigadas en nuestras costumbres, en nuestras culturas. No lo denominamos como violencia, ¿no? Es decir, bueno, aquellos eran que se hacían respetar, ¿no? Se hacían respetar. Habría que ver cómo conseguían el respeto. Bueno, sí, la violencia es el ejercicio del poder para someter a otro. Bueno, violencia viene de dos palabras del latín, en este caso estamos al latín, no al griego. Hemos estado también, fíjense, generalmente en todo el material tratamos de tomar las raíces de las palabras para comprenderlas también desde su origen de denominación. Esto también es algo importante, no todo el
bibliografía aparte de su etimología. De hecho, ustedes deben tener apuntes donde empiezan a explicar el tema, pero no parten de una raíz etimológica. ¿No? A mí me parece importante siempre tomar un punto de partida para conversar y en algún tema, porque ese punto de partida, cuando ponemos en claro, no se presta a confusiones y ya en las reglas de juego de los temas, que uno es claro y dice, bueno, a partir de aquí empiezo a hablar de un tema, ¿no? A partir de su etimología voy a tratar de entender. ¿Por qué pasa esto? Porque no todos paran sus explicaciones de una etimología, entonces al final uno cree, bueno, ¿desde dónde me estará hablando? Y dice, no, pero yo creía que me estabas hablando desde este lado, y otra persona dice, no, pero no, la verdad que te estaba hablando desde otro punto de vista, y, bueno, y ahí se producen los quiebres en la comunicación. Está bueno decir desde dónde uno va a hablar para que el otro pueda también acomodarse. Bueno, la palabra violencia viene del latín, de dos palabras, que significa, el latín vis, que significa fuerza, ¿no? Y del participio latus, que significa acarrear y llevar. Entonces, violencia es acarrear fuerza hacia un lugar, ¿no? Llevar la fuerza hacia un lugar determinado, es decir, correr la fuerza hacia, y le damos el hacia, es una dirección, ¿no? Entonces, podemos decir que la violencia significa una fuerza interna que tiene una dirección. Y eso está bueno entenderlo de esa manera, ¿no? En el ejercicio del poder, la dirección es clara. Quien tiene más poder es el que toma la pauta hacia dónde va a dirigirse esa fuerza violenta, no el que tiene menos poder. Bueno, entonces, una vez aclarado todo, el que es agresivo, agresividad, encierra poder, sería una pregunta realizarme. ¿Qué opinan ustedes? En un cuadro de excitación psicomotriz que presenta un comportamiento agitado, impulsivo, o sea, con un desborde de impulsividad, esta persona ejerce violencia. Puede llegar, profe. Puede llegar a ejercer violencia. Sí, yo pienso que sí. Ser violencia Para sí, porque ejerce puede fuerza. ser de forma verbal solamente. Puede ejercer violencia. Si tiene dirección, esa conducta si tiene una dirección y hay un objetivo de sometimiento, entonces es violencia. ¿Está? ¿Se entendió? Si tiene una dirección, ¿no? Y un objetivo de sometimiento, entonces hay. Si no, no. Esto también para diferenciar, no a todo, vamos a tratar de separarnos un poco de la palabra violencia como un uso común social, ¿no? Ahora estamos analizando
como queriendo ubicar en un lugar que le corresponde a la violencia, y que no vamos a generalizar todo como violencia, porque estamos tratando de analizar desde este punto profesional. Imagínense si nosotros tuviéramos que diagnosticar violencia, ¿no? ¿Cuáles serían esos criterios? ¿Cuáles serían esos contenidos de fundamentación que utilizaríamos para determinar que algo es violencia y otras situaciones no son violencia? Entonces, para eso tenemos que tener en claro este tipo de diferencias de impulsividad, desborde del impulso, esta palabra que surge como agresividad, de ejercicio del poder, de dirección, de sometimiento. Se tiene que ser de manera clara para poder determinar cuándo es violencia y cuándo no es violencia. No todo es violencia, ¿sí? Y algunas cosas que sí están instaladas como naturalmente aceptadas se convierten en violencia. Bueno, la violencia contra la mujer, ¿no? Toda acción o toda conducta pública o privada en razón de su género que cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer mediante el empleo de la fuerza física o violencia psicológica, verbal, intimidación o persecución. Bueno, esta es una definición que se va a entender de violencia contra la mujer. Toda acción o conducta pública o privada en razón de su género, ¿sí?, que cause daño o sufrimiento psíquico, sexual o psicológico. Esta definición es importante porque fíjense que no dice sometimiento del poder, ¿no? Y acá empiezan las primeras disquisiciones para poder determinar qué es violencia o no. Dice, toda conducta pública o privada en razón de su género, tiene que establecerse la relación de género, que cause daño o sufrimiento físico. ¿No? Entonces, Jessy, silencio el micrófono. ¿Cómo estima se tiene que estar instalado el Sea femenino, sea masculino. sea femenino, sea masculino. Y estamos en un momento social donde hablamos de la percepción de género, ¿de acuerdo? Estamos hablando, en este momento hay toda una cuestión de género, no solamente hombre-mujer, sino que también hay una aceptación de un abanico de géneros. Entonces, también acá es interesante tener determinado en razón de su género. Tendría que estar también escrito, ¿no? Y bueno, en el análisis, ¿por qué nosotros analizamos una definición? Ya lo habíamos dicho, las definiciones nos determinan los campos de acción y de comprensión. ¿Está? Todas las definiciones, ¿para qué sirven? Es para determinarnos hasta dónde llega, hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Y qué debemos hacer, ¿sí? Y no tienen que tener frases ambiguas o inacabadas, tienen que estar claras. Entonces, por ahí se utilizan definiciones antiguas, pasadas, que en el presente no encontramos un calce real, porque la realidad ha cambiado. Esa es la utilidad de una definición, porque me determina
este lugar que estamos nosotros, profesionales, mi campo de acción. Así sea una definición del diagnóstico de enfermería de la NANDRA, ¿no? ¿Para qué está esa definición? Para enmarcarme en mi campo de acción de intervención. Es hasta dónde voy a llegar con mi acción. Bueno, entonces, analizando la definición, vemos estas cuestiones y en relación a la primera, a esta que decíamos, toda situación en la que alguien con más poder abusa de otra persona con menos poder. Bueno, esta afirmación no está en la definición de violencia contra la mujer. No, acá no dice es toda acción o conducta pública que ejerce una relación de poder y de sometimiento, ¿sí? y que expresa daño o sufrimiento. Esa palabra de que ejercicio de poder es el antes del daño. El antes del daño estaba en un proceso de ejercicio de poder hasta que sufrió este daño. Es más inclusivo, más amplio, si tuviera esa actualización de definición. Entonces, ojo con las definiciones, ¿no? De poder analizarlas, comprenderlas bien y de poder también cuestionar las definiciones. Es decir, si hay daño, bueno, es violencia. Y si no hay daño, tiene que haber un moretón, una quebradura, un cuadro depresivo, un cuadro ansiógeno, para que se considere violencia. Claro, porque lo otro sería como un maltrato, pero no hay daño. Ajá. Y incluso el maltrato también hay una cuestión de dejar huella, ¿no? Bueno, vamos ahí. Violencia en el embarazo. En el embarazo es un momento especialmente peligroso para las mujeres que se encuentran en relaciones abusivas. ¿Sí? Peligroso para las mujeres. Peligroso y de alto riesgo. El embarazo es un momento especialmente peligroso para las mujeres que se encuentran en relaciones abusivas. Y en esta frase podríamos entender, o sea, ya de parte de cómo uno lo entienda, relaciones abusivas. ¿Tiene que ver con un ejercicio del poder? ¿Tiene que ver con un sometimiento del más? Incluso del poder, hablando en cuestiones más explícitas, estamos solamente mencionando un poder físico, ¿no? También como que nos queda ahí con falta, que nos falta explicación, o sea, nos falta concreción. Muchas veces nos leen las definiciones o las leemos y pareciera que entendemos claramente su alcance y su significado. Pero cuando vamos a analizar cada definición o lo que se está tratando de explicar, nos encontramos que o son muy limitados, contradictorios. Entonces, debemos de tomarnos el tiempo para poder analizar las definiciones. Bueno, entonces acá lo que queda, así como para seguir discutiendo, es a qué le llamaríamos relaciones abusivas. ¿A qué le llamamos relaciones abusivas? ¿No? Y si está relacionado con un ejercicio del poder o no. El embarazo es un momento especialmente peligroso o de riesgo, altamente potencial de riesgo para las mujeres.
habíamos hablado de la palabra peligroso y de riesgo, ¿no? Ese significado que tenemos que tener muy claro, ¿no? ¿Qué es peligroso y cómo medimos los profesionales peligro? Más bien medimos grados de riesgo. Bueno, los niveles altos de estrés y tensión emocional pueden provocar una serie de trastornos emocionales y en el proceso del embarazo amenaza de aborto o parto prematuro. Es cierto. Lo que entiendo es que a partir de estas relaciones abusivas puede existir altos niveles de estrés y de tensión emocional, que sí pueden provocar, bueno, alteraciones en ese proceso normal de embarazo. Bueno, escuchen esto. Cualquier acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que produzca o pueda producir un daño físico, sexual o psicológico en las mujeres, incluidas las amenazas, la coacción o la privación arbitraria de la libertad que ocurra en la vida pública o privada, se consideraría violencia. Bueno, esta es una definición que se dio en una conferencia sobre los derechos humanos. Y en esta definición está como más completa la primera que leímos, porque incluye, fíjense, la amenaza, la coacción, la amenaza y la coacción dentro de la violencia, ¿no? Entonces, la conclusión es que no tenemos una sola definición de violencia. No hay una sola definición de violencia y por lo tanto también tendríamos que preguntarnos los enfermeros, las enfermeras, ¿qué entendemos por violencia? Porque violencia lo define, bueno, tal autor, tal pensador, bueno, los médicos dicen, bueno, a esto le vamos a llamar violencia cuando exista daño. Bueno, psicología dice, bueno, violencia va a ser cuando tengo un trauma, experiencias, ¿me entienden? Van determinando qué se va a entender por violencia. Entonces nosotros como disciplina, ¿qué entendemos por violencia? Enfermeros. ¿A qué le llamamos violencia? Y como dice ahí, A profe, ver, el daño físico, psicológico, que se le puede ocasionar a un paciente. ajá, o sea, solamente cuando toman la categoría de paciente puede sufrir violencia. No, no todos somos pacientes. No, porque puede sufrir violencia hasta los médicos, los enfermeros. Toda persona puede ser. Porque cuando decimos paciente que está en una institución, y ¿se entiende el término paciente? Decimos persona y la persona puede estar en comunidad, puede estar trabajando, puede estar siendo asistida o asistiendo. Es un término más amplio, más genérico. Es toda persona, ¿sí? toda persona que expresa que para mí, un ejercicio de poder y que se encuentre en una situación de sometimiento, sea físico, sea social, sea psicológico, sea cultural. ¿Sí? Una persona que se encuentra sometida bajo un ejercicio de poder. Para mí es violencia. Toda persona que se encuentra sometida dentro de un ejercicio de poder. Profe, Sí, Daniela. disculpe una pregunta. ¿La manipulación también sería un tipo de violencia? Sí, entro dentro de esta categoría que toda persona que se encuentra en una situación de sometimiento al poder
entrarían dentro de esta categoría. Claro, sería como una violencia psicológica también, ¿no? Sí, después le buscamos las características. Primero es determinar qué es violencia. Eso es lo que estamos ahí tratando de analizarlo, ¿no? Analizar. Y siempre nos preguntemos, para nosotros, la enfermería, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo lo vamos a entender a determinados fenómenos, así como el trastorno, que le dimos énfasis en la vida cotidiana, en sus necesidades? ¿Qué es la violencia para enfermería? ¿Por qué? Porque si no, copiamos definiciones de otras disciplinas, ¿no? O tomamos definiciones de autores que no conocemos y que por ahí no estamos, de acuerdo con eso. O sea, lo repetimos porque lo dijeron. ¿Se entiende? Y como somos profesionales, debemos de tener en claro, ¿sí?, los conceptos o definiciones que tenemos incorporados, porque si no repetimos como loro lo que dice el libro, lo que dice el profe, ¿sí? La profe, ¿no? Ah, porque lo dijo la profe, es así, ¿no? Para nosotros enfermeros, ¿cómo vamos a entender la violencia? ¿No? Y así sea cualquier otra cosa. Eso es importante. No porque el médico lo dijo así y nosotros lo tomamos de esa manera, así no. Nosotros no seguimos sombras. Recuérdense siempre el mito de la caverna. ¿Ah? Bueno, en esto que preguntaba Daniela, ¿qué sería la violencia? Fíjense que podemos encontrar variedad de escenarios denominados violencia. Entonces está violencia de género, violencia física, violencia patrimonial, violencia sexual, violencia emocional, hostigamiento sexual, violencia simbólica. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, pues esta parte me parece que ya la han escuchado en otros ámbitos, los tipos de abusos de la mujer, y que serían los abusos más físicos, ¿no? Índole física. El abuso físico, es decir, la huella de abuso emocional, ¿sí? Incluye el abuso emocional, incluye las conductas verbales, es decir, tiene que haber un sistema de lenguaje que sostenga este abuso emocional. Este sistema de lenguaje que es incorporado tiene por objetivo destruir a la persona en ese continente emocional. Es decir, el objetivo que ocurre emocional. Por lo tanto, tiene que ser un sistema de lenguaje con muchísima fuerza destructiva. ¿No? De ahí que, bueno, viene florida el lenguaje, por eso se dice verbal, ¿sí? Y este sistema de lenguaje tiene su propia intensidad, ¿sí? Como su objetivo es el descontrol emocional, entonces tiene diferentes intensidades. Muchas veces las personas no están conscientes cuando se está ejerciendo la violencia emocional, de decir, bueno, quiero desarmar a esta persona. No están pensando con este objetivo. Están inmersos o inmersas en esa conducta
que empiezan a ejercer este lenguaje, esta conducta en lo cotidiano, es decir, ellos y ellas también aprenden un sistema conforme lo van ejerciendo. Pues si en las entrevistas uno pregunta, dice, pero ¿usted es consciente de lo que hace? No, no me di cuenta. No, y uno dice, no, pero se hace. No, no se hace. Es que hay un proceso de ambos. Uno que va asimilando este sistema de lenguaje de someter al otro, y el otro o la otra figura que te deja someter. Entonces es un proceso de dos. Para sacar de esta categoría quién es bueno y quién es malo. Que también hay como una, no sé si en el afán de poder buscar culpables, caemos en esto, porque ella es buena y él es malo. Él es bueno y ella es mala, ¿no? En esta categoría. No, estamos diciendo, ¿sí?, que en el abuso emocional hay un proceso de transformación de quienes están involucrados en ese proceso. ¿Sí? El que ejerce, ¿sí?, tiene que tener un aprendizaje de lenguaje que va a sostener, ¿sí?, este desvestir emocional o de descontrol emocional de la persona. Y la otra persona también que tiene que disponerse a que la desvistan emocionalmente. ¿Entienden? Es una cuestión de proceso de las personas que están involucradas en esa situación. Aparte con decir este es bueno y este es malo, no podemos establecer cuidados o ayuda o acompañamiento. Ese sistema del lenguaje que les vengo hablando encierra actitudes y conductas y distintos términos como gritos, insultos, bueno, amenazas. Un abanico de términos. A ese abanico de términos se le llama sistema de lenguaje que sostiene el descontrol emocional de la otra persona. Bien. Bueno, y como tiene una dirección, sí tiene una dirección. ¿Por qué? Porque el fin último es una debilitación, nosotros lo llamamos un desvestir. Nosotros cuando digo la enfermera, ¿está? Hay un desvestir de ese control emocional a un descontrol. Primero empieza con un descontrol, posteriormente se despoja, la persona se despoja. Uno de los tipos de abuso es el abuso sexual, ¿no?, que esto va más allá del acto, sino del consentir o no consentir, ¿no? Y no de lo verbal en consentir o no consentir, sino de la conducta asumida, de la conducta sumisa que se asume. Si nunca dijo nada, si nunca se quejó. No, por ahí pasa esto, si nunca se quejó. A ver, quien lleva la pauta soy yo, y nunca soy quejó. No, porque ya estaba despojada la persona, o sea, tampoco, no, el despojo hace que no puedas ya ni siquiera verbalizar. Se anula la verbalización. Bueno, la violencia cruzada o recíproca. O sea, ¿a qué le llamamos violencia recíproca o cruzada? ¿Sí? Se llama de esta manera porque quien ejerce el poder, ¿sí?, quien
ejerce el poder y somete al otro, generalmente hay una relación asimétrica. Hay una relación asimétrica, es decir, una relación desigual, ¿no? Y esta relación asimétrica puede ser física, puede ser emocional, eh, puede ser social también, pero para poder entenderse como violencia, debemos nosotros de observar esta relación asimétrica, ¿no? Uno quien ejerce el poder y el otro quien deja que ejerzan el poder sobre esta persona, que puede tener características diversas, es cierto, ¿tá? Bueno, a esto vamos, ¿no? ¿Cuál es entonces, cómo determinamos, bueno, este grupo, estas personas son víctimas de violencia? Esto, no sé si ustedes han llevado este tema con este enfoque, pero es difícil determinar, ¿sí?, quién es la víctima. Y cuando estamos en el campo de la salud, ¿cómo vamos a reconocer qué es lo que vamos a evaluar? Cuando se está en el campo jurídico de justicia, de igual manera se hacen preguntas a qué vamos a llamar víctima. Y más allá de todo el avance que se ha tenido y algunos protocolos que existen, todavía sigue siendo una zona gris de cuál es el perfil exacto de la violencia, del maltrato. Entonces hay criterios, ¿no? Y inclusive en los países determinan sus propios criterios. Lo que se considera, lo que consideramos nosotros como maltrato y violencia, en otros países no se considera maltrato y violencia. También es, ¿sí? Bueno, no existe claramente un perfil exacto de la mujer maltratada, puesto que cualquier mujer puede ser víctima de la violencia. Sería un criterio que cualquier mujer puede estar en una situación de violencia, independientemente de su clase social, lugar donde viva, su instrucción, sus ingresos, su procedencia familiar. Sin embargo, sí se puede establecer en general cuáles son las características psicosociales de la mujer maltratada, que acude a servicios sociales o a la policía, ¿no? O sea, un perfil general no hay, ¿no? Hay ciertas características. Fíjense que estamos en un momento en que trabajamos con algunas características. Dada este análisis que hacemos de las definiciones y queremos hacer un recorte de violencia, resulta que estamos trabajando solamente con características. Que vamos a ver si son tan distintas a otro tipo de características que ya venimos trabajando. Por ejemplo, la edad, estado civil, número de hijos, formación, estudios primarios, ocupación. En realidad esas son características generales, no es propio de la violencia. O sea, hasta aquí no hay nada nuevo, ¿tá? Bien, acá, tiempo de maltrato. Cuando queremos determinar el tiempo de maltrato, ¿sí?, se nos presenta otra zona gris, porque ¿a qué le vamos a llamar maltrato? Si no está clara todavía la cosa, ¿tá? Las situaciones de maltrato prolongadas van minando el autoestima de la mujer. ¿Cuándo comenzó? Nadie lo sabe. Muchas veces ni siquiera la propia víctima. ¿Cuándo comenzó todo esto? Entonces, hacerle esta pregunta, ¿desde cuándo usted es maltratada? Y generalmente la persona se pone a pensar, ¿y cuándo fue? ¿Cuándo fue la primera cachetada que me dio? No, pero no se refiere a la primera cachetada. Es el maltrato. Entonces es difícil de determinar cuándo.
yo dijera no hacer esta pregunta porque, o una pregunta debajo de estado civil, tampoco necesita ser trabajado para que la persona tome conciencia de cuándo fue ese proceso. Los sentimientos de la mujer hacia el agresor son ambivalentes, ya que siente hacia él rabia en los periodos de violencia y afecto en los periodos de remisión de la violencia. Los sentimientos ambivalentes tienen que ver con muchas cuestiones. Cuando decimos sentimientos solamente estamos refiriéndonos a esas cinco emociones, ¿no? Porque los sentimientos de qué venían, de las emociones. ¿tá? Entonces los sentimientos de culpa, tristeza, alegría, asco, repulsión, se convierten ambivalentes hacia la otra persona. Pero es mucho más complejo, es mucho más amplio. Hablar de la ambivalencia, que solamente de sentimientos, ¿no? Entonces, son conductas ambivalentes, son vivencias ambivalentes, muchísimo, tiene que ser como más abarcativo. Bien, que hay ambivalencia, hay una codependencia, hay una creación de codependencia. La mujer debe enfrentarse a la ansiedad que te provoca la marcha, ya que esta conlleva aceptar el fracaso familiar y hacerse cargo de los hijos. Sí, obviamente va a haber cuadros de ansiedad, ¿no? Porque se está provocando una ruptura. Y las mujeres en realidad vamos cargados con los hijos por una cuestión más cultural, más de hacernos cargo, es cierto. Pero hoy en día actualmente también se está dando casos de que la mujer reacciona, hay mujeres golpeadoras también, mujeres que ejercen violencia y van allá los hombres cargados de los hijos. ¿no? También se da. Si bien el número no es correlacional, hay también estos casos. En numerosas ocasiones el medio la culpabiliza por el fracaso conyugal. Y esto va a determinar el peso cultural que tiene en esa pareja, en la mujer, en el hombre, de cómo carga la cultura, ¿no? Y si estamos en una cultura más bien machista, en una sociedad machista, y generalmente la culpa va a estar depositada en otro género. Bueno, más allá de hacerse cargo de la familia y de esa vida cotidiana, también debe de llevar consigo esta carga sentimental, emocional y la culpa, que ya vamos a hablar también de la culpa, cómo se trabaja. Bueno, parece un sentimiento de indefensión, se siente desprotegida y asustada ante el temor de ser agredida de nuevo por la pareja. Sí, la indefensión, es decir, es la pérdida de las defensas propias de uno. ¿no? Si eso se pierde, obviamente hay una cuestión más, por eso se llama de vulnerabilidad. Los factores de riesgo. Los factores de riesgo más importantes, ¿sí? es vivir en pareja casada o con unión libre. Ese no es un factor de riesgo. Bueno, vamos a tomarlo de esa manera, pero está planteado de esa manera, tener entre 15 y 49 años, esas etapas evolutivas de 15 a 49 años, hoy en día sabemos que va más allá, ¿no? 50, 60 años. ¿Por qué? Bueno, porque
que también hay una mayor libertad de la expresión, entonces las personas que tienen más edad pueden expresarse, que han sido víctimas o son víctimas de violencia, cosa que antes, bueno, las cosas que pasaban en casa se quedaban en casa y la relación marital también. Entonces, como ahora hay más libertad de expresión, se conoce que estas edades son mucho más amplias. Bueno, el embarazo sí es una cuestión de una situación de vulnerabilidad, no solamente para la violencia, sino en sí misma el embarazo es una situación que vive la mujer vulnerable socialmente, económicamente, emocionalmente. El ciclo de la violencia, en esto de las fases, esto sí se ha estudiado. En la primera fase ocurren los incidentes. ¿Sí? ¿Qué son los incidentes? Son las señales, que si las señales uno no sabe la lectura o no realiza la lectura, estas señales pasan no son advertidas por la persona, ¿no? En la ocurrencia de la incidencia aparece la formación de este proceso, de este sistema de lenguaje, sistema de actitudes, sistema de conductas. Y como son sistemas de relaciones interpersonales, generalmente pasan desapercibidos. En esta formación de sistemas, en esta fase en la primera fase, en esta fase de ocurrencia de incidentes, donde se forman los sistemas de sostén, posteriormente para dar paso a la segunda fase, hay una aceptación o una afirmación de que estos sistemas pueden darse, ¿no? Y la persona las acepta, hay quien propone y la otra persona que acepta, o sea, hay en esta aceptación de cómo debe ser un sistema. Esta aceptación de estos incidentes y de estos sistemas hace que queden como parte de la vivencia de las personas. Bueno, una vez que se han instalado los sistemas de lenguaje, sistemas de actitudes y de conductas, en la segunda fase, ¿qué se espera? Es algo esperable en el sentido de que se ejerza o entren en acción estos sistemas. Cuando entran en escena, es decir, se accionan estos sistemas, estamos diciendo que sería la segunda fase, ¿no? De ahí que dice que la violencia ha escalado al punto de expresión, es decir, se tiene que expresar porque ya se ha elaborado como sistema, entonces tiene que accionarse. Y en ese accionar es donde se toman los roles, donde asumen los roles. El rol del poder y el rol del sometimiento. Entonces, esto para comprender cómo instalando, ¿sí? Y cómo se va construyendo con las personas que están involucradas. Y en el sentido de que hay parte
de las personas que están involucradas, porque asumen roles, asumen funciones y las aceptan a estos roles y estas funciones. Hay uno que va a tomar ese poder, lo va a concentrar al poder, porque hay otra persona quien va a ceder este poder, lo va a dejar que se concentre en una sola persona. Por muchos motivos, es decir, por motivos de que no puede afrontar, por unas cuestiones características de su personalidad, por cuestiones de habilidades para la vida, que están en esa situación, de sus recursos personales, de su historia de vida. Es decir, hay muchos elementos que juegan en pro o en contra de asumir determinado papel o determinado rol. Bueno, en esta fase la mujer no tiene el control, simplemente las mujeres no asumen el control y el violento es quien toma esa concentración de poder, ¿no? Y el canal de alimentación de ese poder va a ser a través de esa otra persona, la mujer, quien cede esta energía, que absorbiera. Bueno, hasta acá todo consensuado, ¿no? Todo consensuado en el sentido de que hay un consentimiento de que así sea. Fíjense, ya estamos en la segunda fase y todavía no hay una señal de auxilio. Por eso es complejo este tema en el sentido de abordarlo y de desarmarlo. Que en las intervenciones lo que se tiende a hacer es desarmar estos procesos que bastante tiempo se ha tomado para constituirse como tal. Entonces hay movimientos que dicen no es la solución que la mujer salga del lugar, no es la solución, sino es tomarlo de a fondo, ¿sí? Y volver a deconstruir para volver a construir. Y en esto se va a atravesar indudablemente ya los padecimientos mentales, ¿no? En esta segunda fase es donde se instala como uno puede, dice, porque uno padece como puede padecer, no como quiera. Entonces aparecen los padecimientos que generalmente son los trastornos de ansiedad, son las depresiones, pero para que se instale esto hubo un desarmado de las necesidades básicas psicológicas, por ejemplo, la seguridad, la autoestima, la pertenencia, la autorrealización, la autonomía, la autodeterminación. Primeramente son esos elementos que se van diluyendo en este proceso para después dar calce a los padecimientos mentales. Como hay un agotamiento de partes intervinientes, las energías se han terminado y en estas energías hay un dejarse, ceder a lo que se llama la tercera fase o luna de miel. ¿No? En esta etapa, en esta fase, ¿sí? Esta falsa sensación de alivio que sienten es porque no tienen energía, porque no han puesto la energía en la otra fase, ambas fases, ¿sí? Sometido y sometedor. Entonces vuelven a mirarse y en este mirarse es que estoy sin energía y vos también estás sin energía. Entonces como hay complicidad, porque hay complicidad en este proceso, hay como una bandera blanca, ¿no? de decir, bueno, dejemos que pase. El dejemos que pase se llama luna de miel, ¿no? En realidad esta tercera fase es de retroalimentación, es volver a cargarse de energía para volver nuevamente a la primera fase y a la segunda. Bueno,
serían algunas características de esta tercera fase. Bueno, empieza el diálogo, el acercamiento, compartir cosas comunes, porque la otra parte se está retroalimentando. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bien. Fíjense que uno tiene que poder comprender bien estas tres fases y no solamente quedarse con estos ítems, ¿no? Bueno, es dulce, cariñoso, comen de un plato, o bueno, hay gritos, hay insultos. Esos son los detalles. Uno tiene que poder analizar muy profundamente estos procesos para determinar cuáles son los recursos personales de, de, de las personas que están involucradas para poder armar otro tipo de proceso de vivencia. A ver, ¿qué era lo anterior? Bueno, esto es lo que les planteaba recién, de cómo se instala el sufrimiento psíquico y los padecimientos, ¿sí? Relacionados, bueno. Profe, igual cada integrante de la pareja en este ejemplo viene con su personalidad, digamos, puede ser con desconfianza de uno mismo, depresión o lo que sea, o se va haciendo en el transcurso de la pareja para llegar a la fase 3, digamos. No, nosotros nos remitimos en este caso, Nati, a lo que hemos venido aprendiendo, cómo la persona puede o no desarrollar determinado trastorno, no es de un día para el otro. ¿tá? No es solamente este proceso, es decir, cada uno de nosotros tenemos un patrón de formación psicológica de nuestra historia, ¿sí? que muchas veces calza, o sea, se encuentra con esta situación que denotan y hacen que aflore un determinado sufrimiento psíquico o determinado padecimiento. Entonces, en algunos sí lo vivirán como una depresión, en otros como estados ansiógenos o desórdenes alimenticios, o sea, depende de la persona qué es lo que puede generar como sufrimiento, como padecimiento. Por eso se dice, no hay padecimiento y no hay sufrimiento que uno elija o quiera. Yo ahora, bueno, voy a querer tener desorden alimenticio, ¿no? Es lo que uno puede sufrir o lo que uno puede tener como padecimiento de acuerdo a su historia, ¿no? Entonces, por eso las consecuencias de este proceso de violencia dependen de la vida de cada uno. Más que sí o sí va a tener depresión, sí o sí va a tener, no así, cada uno lo vive de acuerdo a su propia historia. Claro. ¿Está? Sí. Ahí. Bueno, las consecuencias y primeramente las consecuencias son alteraciones de la salud de una forma integral, la física, la psíquica, la salud social, ¿no? Esas son las consecuencias. Y bueno, también tiene un punto final. El punto final muchas veces es el suicidio y el homicidio. Bueno, y acá volvemos a la segunda diapositiva, si tomamos este concepto de ejercicio del poder y decimos que la violencia se apodera y de la dignidad de quien la padece, ¿no? Yo, en esta materia no les he dado algunos textos que tienen que ver con Foucault,
Foucault es un pensador que él es el que propone el tema del poder, el análisis del poder, pero no solamente el poder en cuestiones así de violencia, sino el poder en la política, el poder en lo social, el poder en el hombre, el poder de sometimiento. Y está bueno tomar esto del poder en relación a la violencia, para también sacarlo de esto que terminamos con un listado de qué daño tiene psicológico, qué daño tiene físico y qué daño tiene social, ¿no? Reducirlo a características, es mucho más complejo. Bueno, lo que visualizan ustedes me gustó porque expresa la complejidad de la violencia, ¿sí? Esta rueda, este diagrama, en tanto poder y control. Poder y control en las emociones, ¿sí? El abuso emocional tiene que ver con algo que hemos también venido hablando, que es cuánto ejerzo mi control de emociones, ¿no? Si tengo esta habilidad de control de emociones, indudablemente pasa a ser un factor protector. Y en situaciones de ejercicio de poder y control tiene mucho que ver, porque sí se puede caer en el abuso emocional, porque al no tener un control, una habilidad de control de emociones, caigo fácilmente en las degradaciones, por ejemplo, en este lenguaje destructivo, entonces me desarma. Y estoy hablando del poder y el control, por ejemplo, en los ámbitos laborales. En los ámbitos laborales también hay violencia laboral. ¿Ah? Entonces también se pone en juego cuál es el control de tus emociones. Bueno, el poder y control económico, ¿no? ¿Cuál es el poder y control económico? Impedir que pueda conseguir o mantenerse una autonomía, una autodeterminación. Esto de cuánto, si la persona, en este caso la mujer, no es autónoma, no se autodetermina y es presa fácil de caer en este ejercicio del poder. El abuso sexual. El abuso sexual tiene que ver también con estas concepciones e incorporar con una educación sexual. ¿Cuál es la concepción? Estar segura de mi concepción, de mi sexualidad, ¿no? Y ser autónoma, independiente en relación a mi sexualidad. No que otros determinen. De ahí que entonces puede darse la obligación a realizar determinados actitudes o comportamientos sexuales cuando no estoy a gusto, no me siento bien. Pero como no puedo controlar mis emociones y también tengo una dependencia económica, se va armando una rueda de dependencia. Los hijos. Los hijos. Los hijos pasan a ser esos instrumentos, esas variables de coacción y de mayor control y ejercicio del poder. Los hijos juegan ahí en estas ambas partes, lamentablemente como variables de ajuste. Como variables de ajuste. Sin dejar de hablar de que también son lugares de aprendizaje y los hijos están aprendiendo. También están aprendiendo. Las amenazas.
las amenazas tienen que ver con este lenguaje fino, que es un aprendizaje del lenguaje que encierra en sí amenazas permanentemente. Amenazas, proferir amenazas, llevarla a práctica las amenazas, amenazas de acabar con la vida de la persona, de los hijos. O sea, no son amenazas que, digamos, tienen un gran peso destructivo. El tema es que este peso destructivo se actúa. Bueno, en relación al poder y control, utilizar los privilegios masculinos, en este caso el abusador, que es producto también de la familia, también de la sociedad, tener un lugar como hombre y ejercer este ejercicio del machismo para destruir. La intimidación, confundir el temor por el miedo, y ya sabemos, la intimidación tiene que ver con esta licuación de seguridad y de autoestima, y entrar en ese proceso de fases de ansiedad hasta el punto de terminar en una situación de pánico, ¿no? Bueno, ese sería. Bueno, esta diapositiva se refleja este ciclo vicioso, que es este proceso que se va conformando, que le llamamos por ahí ambivalente, de poder soltar o no soltar, y de seguir ahí inmersos en esas vivencias tan destructivas. Sabemos que en todas las parejas hay discusiones y problemas, sí sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se resuelven? También sabemos de que pueden resolverse de determinadas maneras. Tiene que ver con esto, en esta situación de violencia. En el fondo, muy en el fondo, me quiere, pero a veces pobre, no se sabe controlar, ¿no? Encima lo ponemos en ese lugar. Me merezco lo que ocurrió. Yo me merezco esto. Yo no valgo para nada. Entonces acepto. No tengo otra alternativa. No tengo otra alternativa. Yo no soy nada sin él. Sin ella. Yo no soy nada sin mi trabajo. Podemos también llevarlo a otras situaciones, ¿no? Yo no soy nada sin él. Se acabará cansando de mí. No soy suficiente para él. La próxima vez lo evitaré si me callo y entro en silencio. Soy yo la que lo provoque. Son frases que también responden a un sistema de lenguaje que tiene mucho peso para asumir un rol. Entonces, los roles, dijimos que son papeles que desempeñamos, pero no, un rol no se puede desempeñar cuando no estamos convencidos. No, nos cuesta sostener al papel. El papel lo tenemos que estudiar, lo tenemos que aprender para poderlo actuar. En la violencia ocurre lo mismo. O sea, aprendemos los papeles, ¿no? Y las frases que encierran estos, como ejemplo, serían estas, por ejemplo, esto que acabamos de leer, ¿no? Porque tiene y expresa un sistema de lenguaje. ¿Es un problema de salud pública? Sí. Nosotros lo que estamos viendo en esta materia son todas problemáticas de salud pública, es decir, han excedido como problemática de grupos menores para poder
han avanzado a impactos sociales, a impactos generacionales, a impactos comunitarios, y en ese sentido son tomados como problemas de salud pública. Es decir, esto no se resuelve dentro de ese proceso o en la pareja, entonces esto ya es una cuestión pública. ¿Por qué? Porque están las cifras alarmantes en relación a las consecuencias físicas, psicológicas y sociales. ¿Por qué? Porque crece de manera abismal homicidio, lesiones graves, enfermedades que se dan, enfermedades de transmisión sexual, grupos de vulnerabilidad, suicidio, tiene que ver también con problemas de salud mental, porque hay un gran impacto en la niñez. Y porque hay un gran impacto también en la productividad y el empleo. Bueno, es un problema de derechos humanos, es un problema también de derechos humanos, ¿sí? Porque bueno, empezamos a establecer cuáles son los derechos, ¿no? Y dónde se perdieron los derechos, o construir o recuperar los derechos o reconocer los derechos. Bueno, vamos a acá. Hasta ahora vimos la violencia de una parte del género. Vamos a ver la violencia de esta otra parte, a ver cómo se sistematiza, ¿no? En esto de que hablábamos de que los procesos de violencia son procesos de personas participantes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. No. Bien, entonces nos veríamos el jueves y continuamos con este tema, con esta problemática. Lo que me olvidaba de decir es que esto ya está dentro de los grupos de las problemáticas asociadas. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Un trastorno? ¿Es un padecimiento? ¿Qué es lo que es? Es una problemática. Una problemática. Bueno, nos vemos hasta el jueves. Buen desayuno, pásenlo lindo. Ahí Daniela, lindo el desayuno. Gracias. Está bueno verlo. Está bueno verlo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.